Nos gustaría, si te parece bien, preguntarle a Alex Rosal, Rosal, por el tema de su labor como investigador, porque sabemos que era articulista en Religión en Libertad y abordó, mejor dicho, un tema delicado para un sacerdote, pero muy necesario también, por otro lado, que era el tema de la sexualidad humana. Sabemos que era una eminencia en ese tema y que dominaba, hacía sus artículos que eran buenísimos y colaboraba con vosotros. Y también, como ha mencionado Alicia al inicio, tiene por lo menos un par de libros dedicados a este tema. ¿Qué nos podrías contar, Ale? Por eso que viendo cómo hay una genética común, un ADN común en todos los trevijanos, ¿no? De esa valentía, se entiende mejor cómo Pedro Trevijano asumía todas las causas perdidas, entre comillas, ¿no? Y eso Salvador luego lo puede comentar, ¿no? Él no quería estar en el bando ganador, sino en el bando verdadero, que es justamente algo absolutamente minoritario, ¿no? Hoy en día, y Alicia lo sabe muy bien, la gente prefiere vivir dentro de la tribu, viviendo en la mentira, que fuera de la tribu, viviendo en la verdad. En ese sentido, Pedro es un ejemplo y un modelo y un testimonio como él. No le importaba en absoluto estar en la más absoluta minoría, en la más absoluta, podríamos decir, señalamiento, ¿no? Por parte de los poderes públicos o sociales, ¿no? Él quería hacer lo que en conciencia tenía que hacer a pesar de quien fuera. Entonces, eso le convirtió en un adalid de los primeros en la lucha del adoctrinamiento y de la ideología de género. Si os fijáis, la ideología de género empieza a asomar su patita hace apenas 15 años. Yo la verdad es que tuve la suerte de publicar un libro de Jesús Trillo Figueroa que hablaba Guille, de la ideología de género, que Pedro siempre reconocía que le había cambiado un poco la visión. Y yo, sinceramente, cuando publiqué ese libro, estamos hablando a lo mejor del 2010, o sea, 15 años o algo menos, yo estaba convencido, bueno, yo le publiqué a Jesús Trillo ese libro, bueno, porque somos amigos, él es un intelectual maravilloso, pero yo jamás pensé que esa ideología absolutamente totalitaria y con falta de sentido común y racionalidad pudiera aplicarse y pudiera tener tanto predicamento en todo el occidente conocido. Bueno, pues Pedro, a pesar de la poca acogida que tenían sus libros sobre la ideología de género o sus artículos o sus conferencias, eh, y que por lo tanto se encontraba un muro de silencio, no solo en la sociedad, podríamos decir, bien pensante o sensata o de ley de orden, sino también incluso en la propia iglesia, ¿no? Pues a pesar de esa soledad, él siguió adelante teniendo claro que esa ideología podía significar una, un mal para la sociedad y para el hombre, ¿no? Pero a pesar de ser un profeta en la denuncia de esa ideología tóxica, sin embargo, tenía la gran tranquilidad de saber que esa ideología iba a morir más pronto que tarde. Y él señalaba un dato que decía, la ideología de género va a morir por el deporte femenino. Sí, lo Y decía. eso lo decía hace 3 o 4 años, cuando el Pues, deporte, cuando ya hace las más tiempo. leyes, ¿eh? Ya hace incluso más tiempo. Fue Incluso mucho más antes por el tiempo, deporte femenino. Sí. Un exacto. profeta Pero total. Pero fíjate, Alicia, que en esa época, hace 3, 4, 5 años, ya en gran parte de los países de Europa y de América ya tenían leyes a favor de que los hombres biológicos que se sentían mujer pudieran competir en igualdad de condiciones con las mujeres. Y a pesar de ser una atrocidad, las voces en contra eran poquísimas.
Y si tú te atrevías a manifestarte en ese disenso, te llamaban odiador, te llamaban de todo, te amenazaban con la cárcel, bueno, con todo lo que a Alicia y a todos vosotros os ha pasado. Bueno, pues Pedro tenía la tranquilidad de decir, bueno, esto pasará, pero al final volverá el sentido común y en el deporte femenino, al final las propias deportistas, las propias mujeres son las que van a expulsar a, a esta situación tóxica que es que un hombre biológico que tiene mucha más fuerza de musculación por los huesos, por todo, pueda estar compitiendo en igualdad de condiciones con una mujer. Y bueno, yo una cosa quería señalar a la audiencia que Pedro Trevijano siempre decía eso, me decía, yo con el que tengo que quedar bien es con Dios. Es el que me interesa, con el que me interesa quedar bien, es el que le tengo que dar cuentas. A mí lo que diga la gente, y entonces eso le daba una enorme libertad y una enorme tranquilidad en cuanto a que él, pues eso, su objetivo era quedar bien con Dios, y supongo que ha quedado muy bien con Dios, pienso yo. En fin. Sí, pero fijaos Seguro. que está Hannah Arendt, la intelectual judía alemana, que es un poco la que analizó mejor el ascenso del nazismo en Alemania y cómo los nazis lograron como crear una telaraña diabólica en torno a toda la sociedad alemana. Ella decía que el ascenso del nazismo se había producido porque decía ella que habían conseguido una cierta banalidad de la conformidad, es decir, habían conseguido que todo ciudadano alemán eh, tuviera miedo a levantar la mano ante esa dictadura tan atroz, ¿no? Eh, Todo el mundo se sentía como señalado o satanizado y casi nadie se sentía con la libertad y con la valentía de poder discrepar con esa mayoría, teórica mayoría social que tenía el nazismo. Bueno, pues Pedro, en la España de ahora, que también existe una cierta conformidad, ¿no? Que existe una cobardía y un miedo, Pedro era un hombre absolutamente libre en poder ser discrepante con la mayoría, con la opinión pública mayoritaria. Y no le importaba en absoluto que lo satanizaran por defender a las víctimas del terrorismo, por criticar la ideología de género, por criticar el aborto o a los abortistas, o otro tipo de situaciones en donde no tenía un respaldo de su parte, ¿no? Y eso para mí es una de las mayores virtudes de Pedro Trevijano y de vuestra familia Guille, como esa rebeldía no ha podido ser aplastada por ningún poder. Pues así es. Yo recuerdo la primera vez que me habló de ideología de género. Él había leído el libro que has citado antes, que publicasteis vosotros, el de Jesús Trillo Figueroa, llamado La ideología de género, a secas. Y él, me acuerdo que vino y me dijo, mira, Guillermo, existe una ideología que quieren imponer en la cual yo mañana me puedo llamar Petra Trevijano, me puedo autodefinir mujer y además, si tú te acuestas con tu mujer está mal, si te acuestas con el resto está bien. Entonces, claro, me explotó la cabeza, porque dije, a ver, ¿qué clase de fake news está leyendo este hombre, ¿no? Porque, claro, no te lo acabas de creer, pero claro, esto estamos hablando del 2009-2010, cuando él leyó este libro, y luego pues vas viendo un poco cómo sigilosamente o civilinamente se iba inoculando en la sociedad y en los medios de comunicación, en las administraciones, esta propulsión de la ideología de género, que lo que decía él es que lo único que estaba de acuerdo era en el tema de cualquier cuestión sobre la violación y todo esto. Esto, por supuesto, si ponían dinero en esto estaba bien,
pero claro, todo lo demás que invirtieran en hacer eso era invertir en cargarse la familia y alejarse de Dios, con lo cual, claro, él... Bueno, tuvimos ahí un problemita técnico Con Guillermo, ¿no? con Guillermo. Eso no... Y Lo justo a esa recuperamos. época... Sí, perdona. Sí que te perdimos durante Perdón, 20 segunditos, Guillermo. lo siento, lo Sí. siento. No pasa nada. Cosas de la conexión del directo, lo siento. Bueno, Bueno, sí. sigo. No sé si terminaste, si tenías algo más que Sí, no, añadir, pues eso, Guillermo. que gracias. Simplemente, pues que los libros que él leyó y también los de Alicia Rubio, que también pues, fueron compañeros de fatigas en este Sí, camino, pues iba llenándole de, bueno, de armas para combatir esta ideología en sus artículos, en sus libros, y bueno, pues simplemente fue su caballo de batalla hasta los últimos días. La última semana que estuvo muy malito, cuando ya me decía, mira, pues no hace falta que envíes ahora ya el artículo, yo ahí es cuando ya dije, ya se está preparando para un encuentro que no está aquí, ya se está preparando para el encuentro en el cielo, ¿no? Así gracias. que nada, pues estuvo hasta los últimos días batallando.